Durante siglos, la historia de los cananeos fue contada casi en su totalidad por sus enemigos. A ver, imaginemos un juicio en el que solo escuchamos a la parte que acusa. Pues el veredicto parece bastante obvio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, después de 3000 años, la defensa por fin puede presentar sus pruebas? En este análisis vamos a desempolvar justo esas pruebas, desenterradas de las arenas del tiempo. Vamos a sumergirnos en los textos de los propios cananeos para descubrir una civilización que era compleja, vibrante y, como veremos, sorprendentemente influyente. Y esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Por muchísimo tiempo, los cananeos fueron solo el telón de fondo de otras historias, un pueblo que parecía destinado a desaparecer. Pero a partir del siglo XX, la arqueología empezó literalmente a darles voz. El descubrimiento de sus ciudades perdidas, de sus palacios y, lo más importante, de sus bibliotecas llenas de tablillas de arcilla, nos obliga a cuestionar la narrativa que siempre hemos escuchado y a prepararnos para una historia completamente diferente. Bueno, antes de poder entender quiénes fueron en realidad, primero tenemos que desmontar la imagen que se construyó de ellos. La idea de un imperio malvado y unificado es una simplificación que la evidencia arqueológica ya ha demostrado que no es correcta. La realidad histórica es mucho más fragmentada, más dinámica y, sinceramente, mucho más interesante. Lo que vemos en la arqueología no es un imperio, sino un mosaico de culturas. Canaán era más bien un término geográfico, no una entidad política unificada. O sea, un habitante de Tiro era antes que nada Tirio, y su mayor rival podía ser su vecino de Sidón. Estas ciudades-estado eran centros de comercio supercosmopolitas. Ugarit, por ejemplo, era un puerto increíblemente rico donde se juntaban rutas comerciales de Egipto, Mesopotamia, Anatolia y el Egeo. Tiro y Sidón, que más tarde conoceríamos como fenicias, se harían famosas por su tinte púrpura y su vidrio. Competían sin piedad por el control de las rutas del cedro del Líbano y los metales de Chipre. Su mundo era uno de diplomacia, de comercio, de alianzas que cambiaban todo el tiempo, no un frente unido. Y nuestro portal a este mundo perdido se abrió, como muchas veces pasa en la arqueología, por pura casualidad. Un evento totalmente fortuito en la costa de lo que hoy es Siria nos dio la clave para descifrar no solo su idioma y sus mitos, sino el pulso mismo de su cultura. Por fin, pudimos leer sus pensamientos en sus propias palabras. Para entender a las ciudades cananeas, es clave entender su posición geográfica tan precaria. Estaban literalmente atrapadas entre las dos superpotencias de la Edad del Bronce tardío. Al sur, el poderoso nuevo reino de Egipto, que veía a Canaán como su patio trasero estratégico y una fuente vital de tributos: madera, vino, aceite. Al norte, desde Anatolia, el imperio hitita, una potencia militar tremenda que quería expandirse hacia el sur. Las ciudades cananeas vivían en un equilibrio diplomático constante, pagando tributo a Egipto mientras, por lo bajo, le enviaban cartas secretas a los hititas, siempre calculando qué poder les ofrecía mejores tratos. Esta tensión llegó a su clímax en la famosa batalla de Kadesh, que terminó en un empate técnico y llevó al primer tratado de paz que conocemos en la historia, el cual, básicamente, trazó una línea a través de Canaán, repartiéndose la región. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. No fue una gran expedición de una universidad, no. Fue un campesino sirio arando su campo. Su arado chocó contra una losa de piedra que resultó ser la entrada a una tunda de la necrópolis de Ugarit. Las excavaciones francesas que vinieron después desenterraron no solo la ciudad, sino un archivo real con miles de tablillas de arcilla. Encontraron de todo: correspondencia diplomática, registros económicos, contratos y, lo más increíble, textos literarios y religiosos. Por primera vez, no estábamos leyendo sobre los cananeos a través de los ojos de otros, no. Estábamos leyendo a los cananeos, sus poemas épicos, sus himnos, sus rituales. La voz de un pueblo, silenciada por milenios, comenzó a hablar de nuevo. Y la historia más grandiosa que esas tablillas nos contaron fue la de su dios más dinámico, Baal-Hadad, el dios de la tormenta. Pero no era un simple cuento. Era el modelo con el que entendían el universo, la lucha eterna entre el orden y el caos, y el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento que veían en sus propios campos cada año. Ok, antes de entrar de lleno en la historia, necesitamos entender un concepto clave: el Caos Camp. Es un arquetipo mitológico central en todo el antiguo Cercano Oriente. La idea es que el universo no empieza en un vacío tranquilo, sino en un estado de caos acuático, primordial, violento. La civilización solo es posible cuando un dios joven y enérgico se enfrenta a esa fuerza caótica, casi siempre un monstruo marino, y la derrota. Lo vemos en Mesopotamia, con Marduk derrotando a Tiamat para crear el mundo.
Pues bien, los cananeos tenían su propia versión, y era el corazón de su teología. Ahora, conozcamos a los personajes de este drama cósmico. Él es como el patriarca, el creador, una figura de autoridad pero ya un poco distante. Los verdaderos protagonistas son la nueva generación. Por un lado, está Yam, que es la personificación del mar embravecido, impredecible, una fuerza de caos puro. Por otro, Baal-Hadad, el dios de la tormenta, el que cabalga las nubes, el que trae la lluvia que da vida. A su lado, su hermana y aliada, la diosa Anath, una figura increíblemente violenta, pero incondicionalmente leal a su hermano. Y finalmente está Mot, el dios de la muerte y de la sequía, el silencio del inframundo, el enemigo final. Y la epopeya se desarrolla en un ciclo que refleja las estaciones. Primero, Yam exige que le entreguen a Baal para que sea su esclavo. Los dioses, aterrados, casi ceden. Pero Baal se rebela, armado con 2 masas mágicas, se enfrenta a Baal y lo aplasta, estableciendo el orden. Su reinado trae las lluvias de invierno y la tierra florece. Pero la victoria no es para siempre. Mot, la muerte, invita a Baal a su reino, el inframundo, y ¡pum!, se lo traga. De inmediato la vida en la tierra se detiene. Es la sequía del verano, cuando todo se vuelve polvo. Es entonces cuando Anath, en un arrebato de furia, busca a Mot, lo encuentra y lo destruye de una manera muy agrícola. Lo parte con una espada, lo avienta, lo quema y lo muele, como si fuera grano. Este acto libera a Baal, quien resucita y regresa, trayendo las lluvias de otoño y comenzando el ciclo de nuevo. Y lo increíble es que la ciencia respalda este mito. Es una metáfora perfecta del ciclo del agua y de la agricultura de la región. Esta mitología tan poderosa no desapareció así como así. Al contrario, sufrió una de las transformaciones más fascinantes de la historia religiosa. Ahora vamos a ver cómo las figuras centrales de una fe se convirtieron en los antagonistas y en los demonios de la siguiente. Este es un punto crucial y está respaldado por un amplio consenso arqueológico. La idea de una conquista militar por un pueblo extranjero no se sostiene con lo que encontramos en el terreno. Más bien, la evidencia apunta a que los primeros israelitas surgieron desde dentro de la sociedad cananea. Su lengua, el hebreo antiguo, es prácticamente igual que el fenicio o el ugarítico. Compartían estilos de cerámica, de arquitectura. El surgimiento de Israel no fue un reemplazo, sino un larguísimo proceso de diferenciación cultural y sobre todo religiosa. Y esta diferenciación fue un proceso de siglos, con varias etapas. Primero, una fase de asimilación. El dios israelita Yahvé se fue fusionando con la figura del dios supremo cananeo, él, adoptando sus títulos como El Shaddai o El Elión. El mismo nombre Israel significa el que lucha con Dios. Luego viene un largo periodo de conflicto interno. Durante siglos, muchos israelitas adoraban a Yahvé junto a Baal y a su consorte, la diosa Aserá. La famosa historia del profeta Elías desafiando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo es justo el eco de esa intensa guerra teológica. Y finalmente, la política consolidó el cambio. En el siglo VII a.C., el rey Josías de Judá, buscando centralizar el poder, lanzó una reforma religiosa radical. Declaró que el único lugar para adorar a Yahvé era el Templo de Jerusalén y ordenó destruir todos los demás santuarios. Y aquí vemos el resultado de ese conflicto. Las figuras cananeas no solo se olvidaron, se reasignaron y se demonizaron. El monstruo marino de 7 cabezas de Yam, llamado Lotán, se convierte en el Leviatán bíblico. El Salmo 74 describe a Yahvé aplastando las cabezas de Leviatán, que es un eco directo de la victoria de Baal en el mito de Ugarit. Es el mismo mito del Chaos Kampf, pero con un nuevo héroe. Un título de Baal, Baal-Zebul o Príncipe Baal, se corrompe a propósito en hebreo a Baal-Zebub, que significa Señor de las Moscas, un nombre súper despectivo, que con el tiempo se convirtió en el nombre de un príncipe del infierno, Belcebú. Y los Refaim, que en Ugarit eran los espíritus venerados de los reyes antiguos, se reinterpretan como los Nefilim, una raza de gigantes monstruosos. Los héroes de una fe se volvieron los demonios de la siguiente. Pero a pesar de todo esto y de la desaparición de su civilización, la influencia cananea no se extinguió. De hecho, su legado más profundo y revolucionario está tan metido en nuestra vida diaria que es para la mayoría completamente invisible. A ver, pensemos en esto un segundo. No es una vasija, no es una técnica de construcción, es algo mucho más fundamental. Es la tecnología misma con la que registramos y transmitimos el conocimiento. Es el código que sostiene nuestra civilización. Aquí está. La mayor genialidad de los pueblos cananeos fue el alfabeto. Antes de ellos, sistemas como los jeroglíficos egipcios o el cuneiforme requerían memorizar cientos, sino miles de símbolos. Era algo para una élite.
pero en algún lugar de la esfera cananea surgió la idea revolucionaria de usar un símbolo para cada sonido. Redujeron todo a unos 22 signos. Esta innovación, básicamente, democratizó la escritura. Los fenicios, sus herederos culturales, lo esparcieron por todo el Mediterráneo. Los griegos le añadieron vocales, los etruscos lo adoptaron y los romanos lo perfeccionaron hasta darnos el alfabeto que usamos hoy. Pero además, cada vez que oímos nombres como Miguel, Gabriel o Daniel, estamos escuchando el nombre del dios supremo cananeo, él. Y claro, su panteón demonizado sobrevive con muchísima fuerza en nuestra cultura popular, como símbolos del mal o del caos. El caso de los cananeos es un recordatorio muy poderoso de que la historia rara vez es un cuento simple de buenos contra malos. Es más bien un palimpsesto, un manuscrito donde las historias antiguas se borran y se reescriben, pero nunca desaparecen del todo. Nos invita a mirar con más atención las cosas que damos por sentadas, desde las letras que usamos hasta los monstruos de nuestras pesadillas, y a preguntarnos qué otros mundos perdidos y qué otras voces silenciadas están ahí esperando a ser redescubiertas.